Hola amigos, muy buenas tardes. Como cada martes, aquí en Global Studio TV, en nuestro programa Conversando con Victoria, siempre con la cobertura especial y por supuesto con el monitoreo técnico de nuestra productora Lucía Bernardo. Muchas gracias en esta mañana y por supuesto a Global Studio TV nuestro agradecimiento y reconocimiento por la cobertura. Mi saludo cariñoso para todos los que siempre nos siguen y nos acompañan en este programa Conversando con Victoria. Vamos a entrar con unos pequeños comerciales y volvemos. Muchas gracias. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Bien amigos, el tema que había traído un poco para compartir y reflexionar, porque estamos en estos tiempos en los que vamos analizando qué es lo que nos ha traído para el escenario político actual, en donde el voto de confianza, el voto de investidura se le dio al gabinete Bellido, y como todos sabemos, los prolegómenos de ese voto de confianza precisamente estuvo rodeado de un conjunto de voces altisonantes que protestaron, por supuesto, y que pedían a gritos que el gabinete Bellido no sea precisamente entregado el voto de confianza para su investidura, ¿verdad? Pero también hemos visto que significativos votos de Acción Popular, algunos de movimiento político de Acuña, también acompañó el voto de confianza, igual que uno, me parece, del voto de Perú Podemos. Y hemos notado que con extrañeza, y debo decir con extrañeza y disgusto, hemos observado que el Partido Morado, otrora aliado o cercano al movimiento Perú Libre, creo que no, al presidente Castillo más bien, pero que había estado muy cerca, incluso la visita de Julio Guzmán, incluso la visita de algunos otros personajes del Partido Morado cercanos al presidente, tuvieron a bien conversar con él en los tiempos previos a la consolidación del gabinete. Nos sorprende que efectivamente el Partido Morado no haya expresado su confianza por el gabinete. Debo colegir que se trata de una posición que la expresó la congresista Susel Paredes y lo señaló con toda claridad y sin ambajes, haciendo mención a la comunidad LGTBI, precisamente porque lo que pedían era ese reconocimiento, esa, digamos, una mirada más conciliatoria con los segmentos y las minorías que representa esta comunidad, y un reclamo que lo hicieron en varias oportunidades en el Congreso de la República. Algunos de los representantes de las diferentes bancadas hicieron reclamos con relación a la falta de paridad.
en el gabinete. Ciertamente para todos nos extrañó efectivamente que el gabinete solo tuviera la presencia de 2 mujeres. No obstante, creo que el tema de la paridad es un tema que se debe ir construyendo desde las organizaciones civiles, desde las organizaciones comunitarias, desde la presencia misma de la comunidad organizada. Ciertamente el Estado debe de expresar su vocación de equidad, debe expresar con claridad, haciendo muestra de convocatoria a los segmentos también que deben reconocerse por su presencia significativa en el Estado y inclusive en la dinámica social, como todos vemos, no solo a las mujeres, sino también a los miembros de la comunidad LGTBI. En eso estamos completamente de acuerdo, que es necesario tener una presencia paritaria en el equipo ministerial, como en todo. Pero yo quisiera traer a colación, estimados amigos, este reclamo con relación a la paridad, con relación al género, con relación a la igualdad de oportunidades. Quisiera hacer una exhortación más bien a los partidos políticos, porque no olvidemos que si bien es cierto, las comunidades tienen organizaciones civiles que los representan, tienen instituciones que los representan, tienen asociaciones que los representan, tienen sindicatos que los representan. A mí me sorprende grandemente, por ejemplo, como hemos podido notar, el sindicato de maestros tiene una gran cantidad de destacadas y líderes mujeres, que son las que dirigen los diversos sectores del sindicato de maestros, porque he podido compartir algunas veces los escenarios de protesta con nuestras amigas y compañeras del sindicato de contratadas, por ejemplo, y he podido notar que la mayoría de las líderes son precisamente mujeres. Y el sindicato mismo del magisterio a nivel nacional tiene un liderazgo claro de un sector significativo de mujeres. Ciertamente, ¿por qué las mujeres entonces no son las que están en su mayoría en el Congreso, no son las que están en su mayoría en las representaciones nacionales? Por ejemplo, tenemos de los 25 presidentes de gobiernos regionales, ninguna es mujer, ¿cierto? ¿Por qué no están las mujeres? ¿Por qué están en la lucha, en la base social, en la dinámica, en la articulación de las redes que tenemos de la comunicación social, pero no están en los escenarios del poder? Y esto tiene que ver, queridos amigos, con una suerte de autoconfianza. Tiene que ver con una suerte de propósito personal. Sí, yo empujo el carro, yo ayudo, yo estoy en la calle, yo combato las organizaciones corruptas o lo que sea, yo estoy marcando la pauta de la vanguardia política en la calle con las organizaciones, pero a la hora en que se tienen que tomar las decisiones, los partidos políticos traen a sus representantes y en su mayoría son hombres. Esto es lo que acontece. Y esto es lo que tenemos que echar a discutir y tenemos que escudriñar por qué razón las mujeres no estamos en el escenario de la política nacional, donde se cocinan las habas, como diría mi madre, donde precisamente se toman las decisiones. Porque claro, sentimos la escasez en nuestra mesa, sentimos el dolor del hambre de nuestros hijos, sentimos la necesidad que sienten nuestras comunidades porque somos las primeras en salir a combatir la corrupción en el sector distrital, en el comité, en las organizaciones provinciales, pero no somos convocadas para la toma final de decisiones en el ejercicio mismo del poder. Quizás las mujeres, a la hora 11ª, precisamente, no solo no son convocadas, sino tampoco postuladas por otras mujeres. Y esto es importante señalarlo porque a la luz de la realidad debemos admitir que muchas mujeres, cuando salen y ven a otra mujer que está descollando y que participa de modo activo y que participa de modo brillante, entonces no solo los hombres le caen encima, por cierto, hay muchos hombres grandes en este país y hombres valiosos que seguramente sí respetan los espacios, pero hay muchos otros que lo que hacen es acerruchar, ¿verdad? Y va a ir allí erosionándole el piso a las mujeres que por
por múltiples maneras están apuntalando sus particulares liderazgos. ¿Para qué? Para competir con ellas de modo de repente convenenciero o ventajista y terminar siendo los representantes. Muchos de estos hombres cuentan con respaldo de mujeres. Ciertamente, yo debo subrayar aquí que es muy importante, no es solamente el tema de que pongo a María para no poner a Juan y pongo a Raquel para no acordarme de poner a Perico. De eso no se trata. Obviamente las organizaciones políticas tienen su propia representación y tienen sus propias y particularidades metas. Consiguen o están caminando en procura de sus particulares propósitos políticos y económicos. Ciertamente tienen una ruta, pero esa ruta, queridos amigos, tiene que ir de la mano, por cierto, con quienes mejor los representan. Yo recuerdo desde aquí precisamente al fujimorismo que tiene como lideresa a la señora Fujimori, cuyo mérito singular de origen es ser la hija del dictador Fujimori. Ese es su mérito. En eso, ese es el mérito que ella ostenta y que puede blandir como una herramienta particular de soporte, ¿verdad? ¿Quién es Keiko Fujimori? Organizó alguna empresa competitiva, le ganó a alguien en el crecimiento académico cuando fue estudiante. No, ella es solamente la hija de Alberto Fujimori. Por eso fue candidata. Pero bueno, trayendo a colación un poco este recuerdo, recuerdo también, por cierto, a personajes tristemente célebres, que todos seguramente recordamos los que tenemos memoria para recordar las cosas más dolorosas, dramáticas y terribles que tuvo que enfrentar el país en diferentes escenarios. Yo recuerdo esa tríada poderosa y, por cierto, nauseabunda, que sumaron fuerzas en el Parlamento y hicieron, por cierto, partícipes de este híbrido que tenemos como Constitución del año 93. ¿Recuerdan ustedes la intervención de Marta Chávez, Carmen Lozada y Luz Salgado? Pues eran esa tríada singular, terriblemente oscura por el vínculo con Vladimiro Montesinos, oscura por sus vínculos con esta organización criminal, a decir del Ministerio Público, oscura por la actitud de la señora, por ejemplo, Marta Chávez. Recuerdo mucho que cuando Leonor La Rosa y varias otras se presentaron como víctimas de la persecución y de la tortura implacable que el SIN efectivamente ejercía sobre personajes que ponían en peligro sus acciones militares, apareció precisamente esta señora Marta Chávez refiriéndose a una de las denunciantes, que ella se había autotorturado, que ella posiblemente era muy capaz, como muchos otros, de autotorturarse para culpar a Fujimori y Montesinos. Y así un sinnúmero de afirmaciones completamente antojadizas, rayando, por supuesto, las afirmaciones psiquiátricas, pero con propósitos políticos, es claro, y esos propósitos políticos los hemos notado a lo largo del tiempo. Pero entonces sí, efectivamente, algunas organizaciones políticas tienen intervención y liderazgo de mujeres. Entonces, ¿se trata acaso solamente de salte tú, vamos a poner a mujeres? No, pues, no se trata de eso. Se trata, obviamente, de preferir, de enfocar, de relevar, de destacar la importancia de la intervención de las mujeres, pero de las mujeres valiosas, pero de las mujeres conscientes, pero de las mujeres que tienen algo que decir en su predicamento cotidiano, pero de las mujeres cuya experiencia comportamental expresa dignidad, honor, transparencia y producción, por lo menos algo en el servicio al país. De esas mujeres hablamos, no de cualquiera, porque podemos ver efectivamente muchas congresistas de la facción fujimorista, profascista, que también están en el Parlamento y que tienen propósitos. A mí me avergüenza, siento, discúlpenme ustedes, pero debo compartir esta vergüenza ajena cuando escucho hablar, por ejemplo, a la señora Moyano, ¿no? La hermana de María Elena, quien se destacara por ser una representante valiosa de la comunidad en Villa El Salvador, hoy en su hermana
nada, absolutamente nada representante de esta mirada, ¿no? Y también podemos ver, por ejemplo, la intervención de esta señora Rosángela, señorita Rosángela, que hoy es congresista de la República, y que debiera ser de repente esa cuota de la negritud que hace falta, pero ciertamente una cuota honrosa debiéramos tener allí como representación, ¿no? Honrosa, digna, y esto todavía dista mucho de lo que puede sustentar la señorita Rosángela en el Parlamento, que esperamos haga eco de lo que creo yo, digamos con buena fe, que de repente ha llegado al Parlamento confiando, esperando, como mucha gente llegó, ¿no? Al Parlamento con determinadas bancadas, con esperanza, con buena fe, pero que a lo largo de los acontecimientos terminaron dándose cuenta que fueron usados miserablemente y que terminaron abandonando, ¿no? Uno de ellos, el señor Salaverry, que bueno, ahora está en Somos Perú, que dicho sea de paso ha cumplido como aliado, porque los votos que se han necesitado para el voto de confianza también ha venido de esa representación en algunos casos, ¿verdad? Pero, sin embargo, estimados amigos, yo debo referirme en esta intervención de los diferentes ministros que hicieron su intervención en la presentación del gabinete el día que se votó la confianza, y me tengo que ocupar en realidad de dos intervenciones que me han preocupado y que me han interesado de manera especial. Una del ministro Juan Cadillo, que es el ministro de Confianza, que es el ministro de Educación y que hoy tiene, por supuesto, el voto de confianza del Parlamento. Y dos, de la ministra Anaí Durán, que es la ministra de la Mujer. Y les decía que me han convocado particularmente el interés porque, para empezar, creo que una de las cosas importantes que tenemos que destacar en nuestro país es que el tema medular del problema que se le ha asignado como tarea principal al Ministerio de la Mujer, que tiene que ver de todas maneras con el tema de la violencia que enfrentamos y con el tema de los feminicidios, como todos sabemos y observamos. La semana pasada, el martes pasado, estuve hablando de los feminicidios. Hemos estado denunciando la necesidad de una política firme en relación a tener esta capacidad para detener la violencia en el país, examinándolo desde este aspecto. Y era absolutamente necesario y por supuesto hasta urgente revisar lo que tenemos en la propuesta política en materia de violencia y, por cierto, desde la intervención desde el Ministerio de la Mujer, que queremos que sea precisamente un ejercicio y una gestión eficaz en este particular punto, en la relación con la violencia y en relación con los acontecimientos que han enlutado al país y siguen haciéndolo. Yo voy a regresar, estimados amigos, con algunos detalles con relación a esta intervención, pero vamos con unos pequeños comerciales y retornamos con ustedes. Muchas gracias. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y el cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Es una alegría inmensa cuando informas a tus clientes que nuestro proceso lo hemos ganado.
una satisfacción indescriptible. Abogado y cliente, una sola idea, una sola fuerza, una sola unión, con un solo propósito: ganar el proceso judicial. Confía en nosotros. Estudio Jurídico Richard Rubio y Asociados no te fallará. Muy bien, estamos de regreso, estimados amigos, y quería hacerles notar, le voy a pedir a producción que nos ponga en pantalla las últimas novedades con relación a este tema de violencia: feminicidios, asesinatos, tentativas, persecución, acoso sexual. Estas novedades nos están persiguiendo todo este tiempo y en las últimas semanas lo hemos notado casi como un cargamontón contra las mujeres. Y lo hemos visto en esta semana próxima pasada, terriblemente. El día que estuvimos en el estudio, ese día, en el RIMAC, se produjo un nuevo feminicidio. Y lo estamos viendo, por eso es que le vamos a pedir a producción que nos traiga algunas imágenes al recuerdo para tenerlo presente, porque esto no está aconteciendo fuera del país, está aconteciendo en el Perú y es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Este dolor, esta tortura, la vemos todos los días. Aquí tenemos en pantalla uno precisamente de estos casos. En Arequipa, tentativa de feminicidio. El sujeto que salió de la cárcel, que asesinó a quien acosaba desde hace 2 años y que había sido denunciado. 164 asesinos, entre ellos feminicidas, que ya han sido capturados, pero feminicidas, muchos de los cuales han estado previamente denunciados. Denunciados por violencia intrafamiliar, por violencia conyugal, denunciados por violencia física, denunciados por violencia psicológica desde hace mucho, pero que encontramos el resultado en este saldo mortal con muertes de compatriotas, de mujeres, que en algún momento se atrevieron a denunciar y que el Estado no acompañó, no protegió con éxito. Probablemente hicieron su parte algunos de los operadores de justicia, pero el saldo indica que estamos perdiendo la batalla, que el feminicidio, que la persecución, que la tortura psicológica, física contra las mujeres está ganando la batalla. Es tan importante, queridos amigos, que nos demos cuenta que, por ejemplo, en el 2020 se registraron 132 feminicidios, ¿cierto? 204 de los cuales, puedes terminar ahí con esa imagen. 204 de los cuales, de esos 132 feminicidios, aparte hubieron 204 tentativas de feminicidio, tentativas de asesinato, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Y fíjense, estimados amigos, que es tan importante subrayar, si esta imagen ya la hemos visto, Lucía, es preciso señalar, queridos amigos, que no solo se trata de estos 204 tentativas y de los 132 feminicidios del año próximo pasado, sino que en este año ya estamos excediendo esos niveles. Fíjense, ¿tendrá que ver con esto, por ejemplo, el Ministerio de Salud? ¿Su intervención, en la intervención del Ministerio de Salud, tiene algún nivel de importancia en materia de feminicidio y de violencia? Yo debo decir, en honor a la verdad, que es absolutamente importante que nos demos cuenta que la intervención de afronte, la intervención para frenar los indicadores de violencia, no pueden venir en solitario del Ministerio de la Mujer de ninguna manera. Debo señalar, no obstante, que la ministra de la Mujer hizo una
afirmación con relación al tema, por ejemplo, con relación a esto, dándole el respaldo y el soporte político necesario al Programa Nacional Aurora. Y sustentaba que efectivamente estaba la línea 100 abierta para que se haga el abordaje, para que se hagan las llamadas y se haga la contención inicial a quienes llaman denunciando actos de violencia. Debo preguntarle a la ministra Anaí Durán, con todo respeto, si se ha cerciorado de que la línea 100 efectivamente reciba la llamada, le sirva de contención psicológica y emocional a quien esté haciendo la denuncia y se le haga el acompañamiento sociojurídico y psicológico necesario a quien está presentando la denuncia para que proceda fácticamente con la denuncia y tenga el éxito que todos necesitamos que tenga. Señora ministra, yo quiero preguntarle si usted se ha cerciorado que en ese Programa Nacional Aurora, quienes están atendiendo la línea 100 efectivamente corresponde a personal entrenado para hacer esa contención psicológica y emocional que se necesita. Le pido encarecidamente, como presidenta del Movimiento Cívico Mujeres que Camina y como presidenta de la Asociación Internacional Psicología de Nuevos Tiempos, que se cerciore de que los operadores que trabajan detrás de las líneas telefónicas puedan hacer la contención que necesitan las mujeres que llaman y denuncian, o los familiares, o los hijos que llaman y denuncian actos de violencia intrafamiliar o conyugal. Le pido encarecidamente que esa corroboración se haga, porque tengo información de que muchas de las mujeres detrás de las líneas telefónicas no tienen la formación técnica necesaria para atender los casos de modo eficiente. No se trata de contestar una llamada telefónica y darle curso a la llamada. Se trata de que esa llamada es resultado de una desesperación muchas veces. Y por ahí empezamos. Si es una voz que está apurada y que pide datos como lo pide un robot, entonces esa llamada y esa denuncia se va a caer. Necesitamos que por ahí la puerta de entrada se fortalezca. Señora Anaí Durán, le pido encarecidamente que se cerciore que quienes están detrás de las llamadas telefónicas sean personas que estén debidamente entrenadas, técnicamente preparadas, psicológica y emocionalmente preparadas para darle la contención que se necesita a quienes están haciendo las denuncias. Porque por ahí empezamos, y esto no funciona, esas denuncias se van a caer y por lo tanto probablemente terminarán allí en los anales estadísticos de las futuras víctimas que no queremos encontrar. Igualmente, por ejemplo, la señora ministra en su exposición daba una correcta explicación de la discriminación estructural que hemos vivido las mujeres históricamente, y con eso compartimos y estamos de acuerdo. Pero creo que es absolutamente, así como nos preocupamos de establecer claramente cuáles son las pautas para evitar que la discriminación ocurra y continúe de la misma manera cruel como efectivamente hemos sufrido en este país y en muchos otros de América Latina, como todos sabemos, es absolutamente necesario, así como nos ocupamos de exigir la paridad y de enfocar nuestros mejores esfuerzos para atender a esas minorías en las comunidades LGTB que tanta justicia merecen, porque se necesita atenderlos con prolijidad desde la ley, pero también desde la contemplación de una sociedad organizada y preparada para crecer y desarrollarse en este punto en particular en el que todavía falta mucho camino por recorrer, y con lo que estoy de acuerdo en que necesitamos desplegar esfuerzos. Pero necesitamos, y esto debo decir en honor a la verdad, señora ministra, que nos ha faltado el enfoque de la violencia en su discurso. Nos ha faltado explicación sobre las estrategias de confrontación a esta violencia. Nos ha faltado explicación sobre los caminos y las tácticas que los operadores de justicia deben emprender en procura de desarrollar esas estrategias de modo absolutamente eficiente, que aterrice con el logro de los propósitos, que entre ellos tenemos que tener de todas maneras
reducción de los indicadores de feminicidios y de actos de violencia y tortura contra las mujeres. Esto debe ser un objetivo prioritario, señora ministra. Y en su discurso, lamentablemente, no lo hemos escuchado aún. Espero que en las próximas intervenciones tengamos claridad al respecto. Así como destaco y subrayo la necesidad que usted expresó efectivamente de tener una estrategia rural de contemplación, de desarrollo, de apuntalamiento de la intervención y reconocimiento de las mujeres campesinas y de sus organizaciones en el ámbito rural, con lo que convengo completamente, y creo que es importante considerar, apuntalar y reforzar y por supuesto reconocer ese rumbo. Es correcto porque debe ir de la mano con esa segunda reforma agraria que el presidente Castillo ha anunciado y que el premier Bellido efectivamente da las pautas iniciales para que así ocurra. Esto efectivamente es importante, pero si no detenemos la violencia psicológica, si no detenemos el maltrato psicológico soterrado, subliminal, silencioso que ocurre al interior de los hogares a lo largo y ancho de la República y sobre todo en el extremo rural, si no lo detenemos, señora ministra, lo segundo es la violencia física. Empezamos primero por la violencia psicológica, por el desprecio por las mujeres, la minusvalía del trabajo, de la intervención de las mujeres, no solo en sus hogares, porque en el campo sabemos que las mujeres tienen una intervención directa, absolutamente descollante y con marcada diferencia respecto de las tareas en las organizaciones comunitarias donde las mujeres siempre se hacen presentes. Lo que tenemos que trabajar, señora ministra, es precisamente observando, haciendo el seguimiento, dónde están los nichos de maltrato psicológico, que no solo están en las familias, también están en las organizaciones civiles y políticas. Las organizaciones políticas deben pasar por un primer filtro, quienes muestran una presencia destacable de lideresas políticas, obviamente entrenadas. No queremos remedos como las que hemos ya mencionado hace un rato que trae, por ejemplo, el fujimorismo. No queremos ese tipo de loros o loras repetidores, no queremos. Queremos mujeres competentes como las hay a lo largo del territorio nacional. Y esas mujeres competentes debieran ser convocadas en los partidos políticos. ¿Para qué? Para que estos partidos políticos tengan finalmente una representación femenina, sí, pero además valiosa, además razonante, además reflexiva, además dispuestas a corregir la ruta. Esas mujeres necesitamos, y necesitamos que los partidos políticos progresistas así lo consideren. El Partido Morado, por ejemplo, es liberal, lo ha dicho, pero algunas veces tienen discursos, interesantes, como la procura desde la expresión de la congresista Susel Paredes, pero nos gustaría que sus liderazgos estén en mujeres también propositivas, ¿verdad? Ya no miremos liderazgos masculinos, entonces de repente hay algo más por ahí que podemos encontrar valioso y destacable como producción desde las mujeres. Valoro el esfuerzo que se hace en Juntos por el Perú para conservar el liderazgo de Verónica Mendoza. Creo que hay muchas otras mujeres que nosotros conocemos, destacamos, valoramos y saludamos, como la excongresista Indira Wilca, que nos ha parecido siempre acertada, y creemos que las organizaciones políticas deben merecer su intervención y, por supuesto, su representación. Así como ella, tenemos muchas miles de mujeres a lo largo del territorio nacional, lideresas campesinas que trabajan como Máxima Obregón, que, por ejemplo, Máxima Acuña, por ejemplo. Máxima Acuña, que es una mujer valiosa, un ícono de la lucha y de la resistencia contra la política neoliberal soportada, manejada impunemente por los órganos de control del poder judicial, de los poderes fácticos económicos que están detrás y que pueden arrinconar a cualquiera que no tenga las cosas con claridad. Máxima Acuña ha mostrado no solo resistencia, valentía y coraje para mantenerse firme en ese propósito. Y ha tenido, por cierto, el respaldo de la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, en su momento, cosa que destacamos, valoramos y saludamos.
Así como estas mujeres, hay muchísimas mujeres a lo largo del territorio nacional, que no son, por cierto, como la señorita Rosángela, repetidora de algunos conceptos erróneos, pero que necesitamos subrayar, destacar y dejar pasar. Necesitaríamos ver en Perú Libre, por ejemplo, liderazgos femeninos importantes y destacables, como, por ejemplo, el representado por la vicepresidenta Dina Boluarte. Así necesitamos mujeres valientes que puedan enfrentar, como lo hizo en su momento esta señorita Zaira Arias, frente a los micrófonos oscuros y malévolos que usaba el señor Ortiz, personaje célebre de Willax, de ese escenario en el que se han lanzado muchas mentiras asquerosas y nauseabundas, afirmaciones mentirosas, una de las cuales puso en peligro la salud pública, ¿verdad?, por los informes y afirmaciones antojadizas y arbitrarias del señor Bustamante. Qué vergüenza debería darle al Congreso de tener la presencia de este señor. ¿Cuántas personas terminaron perdiendo la vida por esa causa? Que no quisieron vacunarse. Habría que demandar quizás al señor Ortiz por esta componenda dramática que hizo que mucha gente creyera que efectivamente era vacuna, que era de agua y que no tenían que vacunarse. ¿Alguien ha pagado por eso? ¿Alguien está pagando y está encausado por haber instigado la muerte? Porque no te debes vacunar con eso porque es agua. No es instigar a la muerte, no, claro que no. Pero claro, quieren ahora la cabeza del ministro de Trabajo porque dice que es un instigador del terrorismo. A todo lo que es progresista, a todo lo que es de izquierda, a todo lo que se opone al sistema, a la defensa de este sistema, hay que vacarlo y hay que cuestionarlo y hay que condenarlo por apología al terrorismo y por instigar al terrorismo. Pero esa instigación a la muerte que hizo López Aliaga, ¿está demandado, por ejemplo? Todos vimos con estupor y con vergüenza y, por supuesto, con náusea, cuando López Aliaga decía y pedía la muerte del señor Castillo y la muerte del señor Cerrón. Eso no es instigar a la muerte y eso no es malo. No, eso hay que aplaudirlo, ¿verdad? ¿Qué dicen los operadores políticos de estas organizaciones que fueron a la OEA a intentar hablar de un falso fraude? Entonces, para unos, una medida con algodón y para otros que caiga todo el peso de la ley porque nosotros creemos, porque nosotros pensamos. Y la conjetura se convierte en sentencia. Y la conjetura se convierte en afirmación y en condena judicial. Y entonces hay que seguir tumbando ministros porque ya que no pudimos con los votos impedir el reconocimiento al nuevo gabinete, pues hay que tumbarlo uno a uno. Ese golpe blando del que veníamos ya hablando y que el pueblo organizado no lo va a tolerar. Estamos organizados en las calles y en las regiones y en las comunidades para defender el gobierno de Pedro Castillo, para defender al gabinete Bellido, que ha tenido la confianza no solo de las comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional, porque lo sienten su representante, porque sienten que la representación auténtica de ese segmento importante del país, que no fue considerado por 200 años, los quechohablantes, los aymaras, las comunidades étnicas a las que no se les miró, y que es más, algún presidente por ahí lo consideró como ciudadanos de segunda clase. A esos miles de peruanos a lo largo de la República que no se les escuchó y que no se les preguntó si querían o no que entraran las mineras y que destruyeran sus tierras y que penetraran sus tierras y las dejaran arrasadas por la contaminación y envenenándoles las aguas y los suelos, nunca se les preguntó. Claro, porque considerábamos, no, ellos no son importantes, pues, no son ciudadanos de primera clase, como los criollos, como los citadinos, que son los descendientes de la casta criolla que aplaudió la pseudo-independencia que todos hemos vivido. Pero los miles de esclavos e indígenas que habitaban el país cuando estábamos gestando esa parcial independencia no fueron nunca considerados. Y son los dueños del país. Son los que han hecho que este país se ponga de pie, trabaje y haga lo suyo y nos ponga
el comestible en las mesas de nuestros hogares. Si los agricultores no trabajaran desde que sale el sol hasta que se apaga, no tendríamos la papa rica que comemos en nuestras mesas. Si los trabajadores del campo no hacen su mejor esfuerzo allí en las tierras, dejando su última gota de sudor, chachando su coca, señora Gisela Valcárcel, sí, chachando su coca. No, para ustedes eso no es presentable, eso no es honroso. ¿Quién le ha hecho creer que la hoja de coca es deshonroso? Señora Gisela, bájese de su nube, lea un poquito, cultívese, investigue para qué sirve la hoja de coca, le hará bien, probablemente a su salud mental también. De repente le convenga tomar su matecito de coca para que se tranquilice. Y de paso a todos esos conductores de programas de televisión de Willax hay que darle su matecito de coca. Oiga, señor Crucillat, oigan, los dueños de los canales, denle matecito de coca a sus confailoneros. Hay que darle matecitos de coca para que se tranquilicen. ¿Quién le ha dicho a la señora Valcárcel que la hoja de coca es deshonrosa? Por Dios santo, es ignorancia supina, es absolutamente ignorancia la hoja de coca. Esta hoja de coca milenaria que chacharon no solo nuestros incas, sino que chachan ahora miles de peruanos en el campo para resistir el frío, para resistir la fuerza de trabajo que la tierra necesita, para desplegar ese esfuerzo del que usted, señora Valcárcel, come. Porque usted come choclito, ¿verdad? Porque usted come papita, ¿verdad? Porque usted come lo que se produce en la tierra. Pues esas manos que construyen, que defienden, que protegen, que siembran y cosechan la tierra, son manos de campesinos, muchos de los cuales chachan su coca. Y hoy no conseguí mi hojita, pero prometo que el martes vengo con mi hojita de coca para chachar aquí en televisión, para que todos lo podamos ver. A ver si la señora Valcárcel se puede ocupar de mí diciendo que soy deshonrosa. Más bien sí, señora Valcárcel, ¿a cuántas fiestecitas habrá asistido usted donde la cocaína seguro circulaba por allí en cantidades? Le pregunto, ¿ha asistido usted a esas fiestecitas muy comunes, por cierto, en ciertos escenarios vinculados a la televisión fácil? Y no me digan que no, y no se ofenda, por favor, no se raje las vestiduras, eso es secreto a voces. ¿Cuántas reuniones de esas fiestas COVID donde se reúnen los artistas, el polvito blanco termina circulando? O de repente habrá que llamar, alguna vez, tal vez la voy a invitar a nuestra amiga Angie Gibaja para que nos cuente un poquito de esas verdades. Porque estoy segura que Angie dice la verdad. Muchas veces esa chica ha dicho la verdad. Seguramente, voy a hacer mis esfuerzos para traerla aquí y entrevistarla. Para quitarle el velo de pureza que algunos vienen a ponerse aquí cuando quieren hablar de la hoja de coca. No, señor, hay que hablar de la hoja de coca con verdad. Esa hoja milenaria nada tiene que ver con la cocaína. Hay que preguntarle a la DEA, ¿cuántos años viene teniendo presencia en el BRAE? Y sin embargo, la resistencia contra el narcotráfico ha sido doblegada con vergüenza. Y el narcotráfico sigue intacto como tal desde hace mucho. Hay que preguntarle a la DEA por qué. Señor Valcárcel, ¿usted sabe algo de eso? ¿Sabe algo de cómo se financian los aviones que surcan nuestros aires para llevar y traer lo que se necesita? Traer la plata y llevar, por supuesto, los paquetes de cocaína para surcar el mundo llevando los productos que aquí muchas veces en esas pozas se cocinan. Se ocupan, claro está, rasgándose las vestiduras, se ocupan del narcoterrorismo, se ocupan del senderismo, pero no se quieren ocupar, no quieren poner el dedo en la llaga ahí, donde está la llaga más profunda del país, donde está la podredumbre moral, donde está el narcotráfico. ¿Usted sabe cuántos vienen y viven del narcotráfico? ¿Usted sabe cuánto de relación tiene la política de Estado con el narcotráfico? Hay que echarle una miradita a los países vecinos. Usted no se acuerda, por ejemplo, por qué razón Fujimori vendió armas a las FARC. Habrá que preguntar, en la investigación hay que echarle una miradita. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El narcotráfico está vinculado con el Estado y el poder. Por eso no quieren que llegue a alguien diferente.
No, tiene que ser alguien de la misma argolla, tiene que ser alguien que hable en sus mismas categorías, económicas y lingüísticas, ciertamente, lingüísticas también. Porque tenemos que entendernos entre nosotros, los quechohablantes no deben intervenir, no, la señora María Alba se ofendió porque el discurso del presidente Bellido empezó en quechua. Ella no tiene origen quechohablante seguro, ¿verdad? No reconoce su línea ancestral, desconoce su línea ancestral porque le avergüenza. Oiga, no tiene usted raíces, es usted una persona sin raíz, usted no tiene historia, usted entonces es una apátrida, usted es una paria, porque alguien que no tiene historia, no tiene patria, no tiene raíces, pues probablemente es una paria. Tal vez es usted precisamente una pobre mujer que no tiene conocimiento de sus enlaces trascendentes, de sus padres, de sus ancestros, de sus abuelos. ¿Qué vergüenza sentirán? Sentirán una vergüenza suprema al ver que una de sus descendientes termina subsumida por los intereses, quizá de su esposo. Los intereses económicos pesan más seguramente, ¿verdad? Bueno, no me extraña porque ciertamente hay que recordar ese bombardeo que hicieron en el gobierno de Belaúnde contra una comunidad con nafta, ¿verdad? Ese bombardeo miserable en el que hubieron más de 8,000 muertos. No nos olvidamos. Usted probablemente reconoce esa esencia genocida que tiene que ver con ese tufo genocida que tiene en su historia política. Con vergüenza. Probablemente algunos de sus ancestros habrán sido buenos, no lo sé. Pero eso de que sientan vergüenza por su rechazo a sus orígenes, estoy segura que lo sienten. ¿Cuántos quechohablantes, aymaras, aguajún y muchas comunidades étnicas a lo largo del país le han agradecido a Bellido haberles hablado en su idioma? ¿Cuántas mujeres me llamaron para decirme, doctora, por primera vez escuché al ministro Bellido como un ministro amigo? Porque todos vivimos en la televisión en comunidad y hemos visto en la televisión que había en una casa, todas nos juntamos para ver y hemos podido entender algunas cosas. Ojalá lo dejen participar, me dijeron estas amigas. Y yo desde acá quiero decirles, a mis amigas, a estas amigas de Ayacucho, de esas tierras de la profundidad donde efectivamente la comunicación les llega con dificultad, pero que sin embargo están informadas. Quiero decirles que estoy segura que el gabinete hará lo propio, que estoy segura que el premier Bellido hará su parte de la tarea, que hay que dejarlo trabajar, que hay que confiar, que hay que encargarle la esperanza de todos los miles de peruanos para que el cambio ocurra, que queremos esa segunda reforma agraria, que queremos una verdadera revolución educativa, que queremos una verdadera revolución moral donde los corruptos vayan a la cárcel y no tengan que pasar luego años de años en procesos de deportación, porque efectivamente cuando salen necesitamos que luego los traigan vía procesos tan largos y tediosos que a veces son infructuosos. Estamos esperando que llegue, por ejemplo, el criminal Inostroza. Señora Fujimori, no use sus tentáculos para impedir que lleguen. Estamos esperando que llegue Inostroza y termine sepultado, pudriéndose en las cárceles. Necesitamos que los corruptos sean colocados en su lugar. Y yo estoy segura que al premier Bellido no le va a temblar la mano para exigir ni al ministro de Defensa ni al ministro del Interior las acciones tácticas necesarias para que esto ocurra. Ni por supuesto al ministro de Relaciones Exteriores, que desde aquí estamos observando. Una lástima la salida del gabinete del ministro Béjar, una lástima. Pero tenemos a este ministro que tiene quizás ya la petición del presidente con relación a la política de Estado en materia internacional. Vamos a observarlo, lo estamos observando, a ver cuáles serán esas primeras medidas, pero necesitamos
que alguien que esté encargado de las relaciones internacionales sea alguien que represente los intereses del Perú y no los venda. No se someta a los poderes subalternos que son extranjeros y que han dominado y que obedecen al imperio. No necesitamos un ministro obsecuente y bufón, necesitamos un ministro valiente y con coraje que defienda los intereses del Perú profundo, los intereses de la nación. Eso necesitamos. No necesitamos gente que nos venda. Durante 200 años nos han expoliado, nos han engañado, nos han usado miserablemente. Es tiempo de que el Perú tenga su recompensa y su reivindicación. Necesitamos decirle, por ejemplo, al ministro de Educación, que esa nueva educación de la que él habla, que viene con la propuesta de retorno presencial, que habla de que efectivamente hay 10 millones de soles destinados para financiar los proyectos de innovación a los docentes, que presenten los docentes, lo cual me parece destacable, y por supuesto hacemos el reconocimiento desde aquí al ministro Cadillo por esa información, por esa propuesta, pero necesitamos decirle que hay muchas cosas que tenemos que evaluar y que tenemos que examinar para que esa nueva educación se vaya dando. No solo estos aspectos relacionados, por ejemplo, me parece interesante la propuesta del Centro Comunal Digital, de este centro comunal digital que pretende ser la representación de esta educación híbrida que plantea el Instituto de Educación Híbrida que propone el ministro Cadillo, que tiene el propósito de continuar una educación y que no se quede solo en el marco de la educación básica y vaya mucho más allá, y que puede efectivamente servirle de puertas abiertas al Perú y a las personas que no pudieron concluir la educación secundaria y que pueden concluir y que incluso pueden hacer estudios técnicos de una forma más completa y de repente más integral. En eso estamos de acuerdo, señor ministro, pero necesitamos, y por supuesto, esta información relacionada con la búsqueda de la cooperación internacional para que las universidades internacionales puedan abrir sus puertas aquí a través de oficinas de enlace me parece absolutamente destacable. Las universidades del mundo también pueden ingresar. Hay que agotar el esfuerzo. Para eso necesitamos un canciller que cumpla el propósito, que tenga la misma visión proyectista y pueda abrir esas puertas. Pero paralelamente a eso necesitamos visibilizar a ese 46% de profesores docentes que no han sido nombrados, porque necesitamos salud mental para esos profesores, para que la batalla no sea desigual. Así como hay el 56% de profesores están nombrados, necesitamos que ese 46% se logre. Necesitamos resolver los requerimientos para que los profesores contratados puedan acceder a su nombramiento de modo menos engorroso, de modo menos arrinconador, como ha sido hasta ahora. Muchas veces, por ejemplo, la gente, los padres de familia, la gente de a pie dice, sí, pero tienen que dar sus exámenes y tienen que ser aprobados. Claro, a los alumnos hoy les pedimos ser aprobados por competencias, para mirar cómo están desarrollando sus habilidades y cómo van en el desempeño y van aprobándose así, evaluándose en competencias. Pero a los maestros, no, a los maestros queremos tomarle la prueba a ver cuánto sabe como de memoria, ¿verdad? Por contenidos. Pónganse de acuerdo, pues. Evaluamos a los maestros también por competencias, igual como evaluamos a los alumnos. Evaluamos el desempeño, hacemos el acompañamiento, pero no pretendan evaluar a los profesores cuánto saben en historia, cuánto saben en matemática, cuánto saben, porque se entiende que estudiaron la carrera y aprobaron la carrera y se prepararon para ello. El Estado tiene que financiarles las actualizaciones a los profesores que trabajan para el Estado. No es posible que se le ponga una espada de Damocles al profesor y se le diga, oye, tú tienes que tener capacitación, y que se le condene que después de diciembre tiene que voltear el bolsillo con lo poco que tiene, quitarle a su comida, a su presupuesto familiar para destinarlo a capacitación y hacer las maestrías, complementaciones y actualizaciones que haya necesidad para poder postular. Eso tiene que terminar, señor ministro. Tiene que terminar porque los profesores contratados que viven con esa espada de Damocles colgada sobre su cabeza no pueden trabajar en paz.
porque tienen que estar preparándose para organizarse, para salir a hacer la confrontación, para salir a hacer las peticiones, para los memoriales, para las exigencias que tienen que hacer con los ministros, porque sus nombramientos también son necesarios. Claro, todo eso es resultado del desastroso propósito que tuvo efectivamente la Constitución del año 93, que acabó con la estabilidad laboral, que acabó con las expectativas de los trabajadores, que acabó con la justicia laboral. Que hoy es necesario visibilizar y darnos cuenta que es absolutamente necesario derrotar esa Constitución del año 93. Una Constitución obsecuente con el capital extranjero, una Constitución obsecuente con el imperio, una Constitución que le pidió a los peruanos arrodillarse al capital extranjero en desmedro de la nación, en desmedro de los intereses nacionales y de, por supuesto, los intereses del Perú profundo. Y de ese Perú que muchos no queremos ver, pero que existe y son amplias mayorías en este país. No podemos seguir permitiendo que esta Constitución gobierne nuestro destino. Necesitamos que sea cambiada. Si no podemos generar conciencia en estos congresistas para que acepten la posibilidad de una convocatoria a Asamblea Constituyente para construir un nuevo instrumento jurídico que incorpore, lo hemos visto con el discurso del Premier Bellido en quechua, hemos visto cuántos miles de peruanos a lo largo del territorio nacional no han sido nunca representados y no han sido incluidos en las propuestas legales que en el Congreso se aprueba. No han sido incluidos, porque nunca fueron mirados. Si no son los quechohablantes, ni los que hablan aymara, ni las comunidades étnicas aguajún y cuantas hay, que son muchas, y que muchas de ellas todavía incluso tenemos grupos étnicos de comunidades no contactadas. Ellos tampoco son representados. ¿Quiénes son? ¿Son seres humanos, animalitos? ¿Son qué son? Son ciudadanos, como usted y como yo. También viven en este país. Y por si usted no lo recuerda, esas personas cuidan el ecosistema, mantienen esa relación de armonía y de fraternidad con el universo, con las tierras, con las aguas. Protegen a las tierras del envenenamiento que las mineras vienen e impunemente logran hacer y se van sacudiéndose y llevándose el dinero que obtienen de las ingentes ganancias por destruir nuestras tierras. Yo no soy antiminera, yo no soy comunista, yo no soy de Perú libre, pero mi inteligencia me permite saber identificar dónde están los enemigos del país. Pero mi sensibilidad me permite saber qué es lo malo que no se debe repetir. Pero mi entendimiento y mi razonabilidad me permite saber que hay operadores políticos perniciosos que el Perú tiene que acabar y no tiene que volver a elegir. No queremos volver a ver jumentos en el Congreso de la República. Necesitamos un Congreso de la República que represente a todos los sectores a nivel del territorio nacional. Necesitamos un Congreso que represente, por ejemplo, a los aguajún, que represente a los aymaras, que represente a los quechohablantes, que represente a las comunidades que existen, pero que no las vemos y que tienen necesidades que deben ser satisfechas por el Estado. Los necesitamos. Los vamos a encontrar en estos partidos políticos que representan a un sector citadino de la población y que apenas lee las historias cuando son solamente policiales y murió alguien o etcétera, porque no conoce el Perú profundo y menos lo representa. A ellos no los queremos. Por eso necesitamos una nueva constitución, una constitución que nos represente a todos, que represente a esos sectores que no hablan en la lengua castellana que usamos usted y yo, pero que no los hemos escuchado porque no los entendemos, pero que necesitan y viven en esta patria y necesitan una nación y necesitan una patria que los cobije y los defienda como ellos lo hacen cada día de su vida. Son también importantes, son ciudadanos de primera clase como nosotros, porque aquí todos somos ciudadanos con equidad y con igualdad de oportunidades y deberíamos tener igualdad de oportunidades de ese mismo nivel político y económico para todos. Todos tenemos derecho. No, yo vivo en la ciudad, yo tengo más derecho que el que vive ahí arribita. Yo debo recordar, por ejemplo, en una experiencia particular, como un serrano, bueno, una persona nacida en la sierra le decía a otro,
tú serrano tal por cual porque vives en La Puna, pero los dos nacieron y vivieron en el mismo distrito, sino que uno vivía en la ciudad del distrito y el otro vivía más arribita. ¿Cómo se llama eso? Se llama alienación. ¿Cómo se llama eso sino desvergüenza, desfachatez? ¿Cuántos miles de peruanos son educados en esas variables, con esas categorías de discriminación racial y de discriminación clasista? ¿Cuántos? Tenemos que acabar con eso. Y por eso es importante que la violencia sea entendida desde la violencia psicológica, porque el racismo, porque este maltrato y este desprecio contra el delante no es más que una expresión de desprecio por el ser humano. Y eso no podemos seguirlo tolerando. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer un pequeño corte, el último corte de la tarde, y volvemos. ¿Seguimos? ¿Podemos? La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Estamos de regreso, queridos amigos. Acá las chicas y los chicos del estudio me están pidiendo su hojita de coca para el próximo martes. Acabo de prometerles que voy a traer las hojitas de coca para chachar. Alguna vez aprendimos, mi padre era un hombre del campo y también en sus orígenes, por cierto, mi padre era también un chachador de coca en su momento, y me explicaba cómo se chacha la coca, porque no se trata de masticar y tragarse además toda la hoja, no, tiene su sistema y sus rituales que hay que cumplir, por supuesto con respeto por las tradiciones que muchos de nuestros peruanos conservan. Es absolutamente importante, les decía, queridos amigos, y con esto quiero ir al final de esta tarde, es importante que nos demos cuenta que tenemos que tener una mirada de inclusión. Pero no solamente una mirada de inclusión, pues, por los miembros de la comunidad LGTB, ¿no es cierto? Los tenemos que incluir, sí, por supuesto, son una minoría importante en el país que ha sido injustamente tratado desde la ley y desde los parámetros de la sociedad y que necesitan recuperar un lugar con el respeto y con la justicia desde el aparato no solo jurídico, sino también desde el comportamiento de las personas que nos rodean en esta comunidad humana. Pero necesitamos mirar con esa misma voluntad inclusiva a los miles de compatriotas nuestros que a lo largo de la República no están siendo considerados. Fíjense, yo quiero leer un aspecto relacionado con la Organización Mundial de la Salud. Había hecho un informe y había hecho este informe y señalaba que la salud de las mujeres en relación con la violencia se identifica una prevalencia del 61%. 61% de vulnerabilidad en la mujer. Y aproximadamente, miren este dato, el 80% de todas las mujeres han experimentado alguna forma de violencia sexual durante su vida. Más aún en las comunidades del país, más aún en las zonas rurales de nuestro país. La violencia, entonces, para niños, para familias, para mujeres, es absolutamente dramática a lo largo de la República. Pero con mayor razón y con mayor visibilización lo encontramos en el mundo y en el espacio rural. Esto, queridos amigos, no puede ser invisibilizado por nosotros. Tiene que ser mirado con la suficiente agudeza, con la suficiente firmeza, con la suficiente prolijidad técnica y jurídica, porque necesitamos, señora ministra Durán, que con relación a la violencia no se pueda trabajar ya solo desde el Ministerio de la Mujer. Yo saludo, porque en su discurso la ministra de la Mujer ha sostenido que hay una búsqueda de política con enfoque intersectorial. Habló del sector agricultura, habló
del sector relacionado a, por ejemplo, el manejo del Poder Judicial con los centros de emergencia mujer en las comisarías que se van a multiplicar, no dijo cuánto, no dijo porcentaje, sería interesante saber. Y es importante el fortalecimiento del Programa Nacional Aurora en lo que es correcto. Reitero mi exhortación, señora ministra, a que efectivamente se confirme si las mujeres que están en la línea 100 o las personas que están en la línea 100 están entrenadas para cumplir esa parte de la tarea. Desde aquí le informo que por lo menos por un tiempo en este segmento han habido algunos desfases, porque había personal que ha sido colocado en la línea 100 de manera improvisada y que por lo tanto no cumplía quizás estas condiciones. Le pido que haga la investigación y que constate que efectivamente el Programa Nacional Aurora empieza por allí haciéndolo correctamente. Y le pido igualmente que se resuelva el tema del enfoque con la violencia, no solo desde la cartera del Ministerio de la Mujer, sino que ese enfoque intersectorial que usted anunció convoque pues no solo al sector de agricultura y a lo demás, porque tenemos efectivamente datos de violencia desde las zonas agrícolas, pero también necesitamos comprender e involucrar al Ministerio de Economía. Necesitamos que Pedro Franque en realidad sincere los datos y abra la puerta para que ese presupuesto llegue y se utilice el presupuesto necesario para que sea una cobertura intersectorial y multidisciplinar al enfoque de la violencia. La violencia no puede ser combatida solo desde el punto de vista de la sanción, de la coerción, de la punitividad. La violencia tiene que ser resuelta desde su génesis, tiene que ser resuelta desde su origen. Allí donde vemos que hay discriminación, ya sabemos que va a haber violencia, porque la discriminación, señora ministra, es violencia psicológica. Ese maltrato y ese menosprecio que reciben nuestras campesinas y campesinos es violencia psicológica. Por ahí empecemos a enfrentar la violencia. Y esa violencia psicológica es el primer piso de una escalada violentista que terminará indefectiblemente en un caso de asesinato o en un caso de desaparición forzada o en un caso de feminicidio. Entonces necesitamos mirar a la violencia de modo colectivo. Señor Ministro de Economía, le pedimos encarecidamente que se sienten a trabajar todos los ministros en procura de enfrentar la violencia que necesita de todas nuestras manos y de todas nuestras inteligencias. Necesitamos pedirle al primer Bellido que se ponga la cabeza. Se dijo que usted era misógino y que se dijo mucho con relación a eso y que por tanto seguramente eso tenía que ver con que el gabinete no tiene más que 2 mujeres. Yo no creo una letra de eso. Yo creo que su palabra depositada en este esfuerzo de desplegar todos los retos para vencer las dificultades que el sistema nos pone para crecer como humanidad, para crecer como colectivo humano y como nación. Necesitamos que use de toda su fuerza, de toda su inteligencia para que se eche a andar esta tesis, la tesis de la revolución agraria, de la segunda revolución agraria, que tiene que ir de la mano con una segunda revolución educativa. Creo que hay mucho por hablar todavía de esa revolución educativa que me parece que es necesario alimentar. Creo que esa revolución moral que tenemos que enfrentar castigando a los responsables, a los culpables, a los corruptos, a los financiadores de los corruptos, así como Inostroza, al que alguien financiaba desde el escenario político, tenemos que eliminar a esos corruptores que hacen que la corrupción persista y que exista y que sinuosamente se autoproteja y que penetre en los ministerios de manera sinuosa y por supuesto sutil para no dejarse ver, pero que existe, que nos duele, que nos daña, que nos lesiona, que por supuesto fractura la moral de todos los funcionarios que están en el Estado y que quieren trabajar bien, porque terminan a veces cercados por esas mafias. Eso lo sabemos todos. Señor ministro Bellido, hay que hacer el trabajo de campo para meterse allí donde hace falta y romper esas mafias y esas corruptelas que se han instalado por años en los ministerios y que fueron sostenidos y mantenidos por varios presidentes de la República porque no pudieron enfrentarlos y terminaron vencidos por la corrupción. Necesitamos enfrentar esa corrupción de modo frontal. Yo sé que a usted no le tiembla la mano como no le temblará al presidente Castillo para hacer los cambios necesarios.
y los ministros, que no hagan su parte de la tarea y que sirvan solo para poner la cereza al pastel, no los queremos. A esos ministros que vienen a hacer el maquillaje y la cosmética y para poner la fresita al pastel, esos ministros cosméticos no los queremos. Yo sé que este gabinete, con la mano de Bellido y con la exigencia del presidente Castillo, va a ir corrigiendo y, por supuesto, haciendo que el camino sea el camino que todos los peruanos esperamos. Los votos de los peruanos a lo largo de la República han sido los votos por el cambio. El Perú ha demandado un cambio y ese cambio tiene que hacerse notar progresiva e inteligente y sistemáticamente. Vamos a vencer a las mafias que se han instalado en los gobiernos. Vamos a vencer las dificultades y los obstáculos que la economía ha planteado para impedir que la descentralización se logre de modo efectivo y por lo tanto los gobiernos provinciales y regionales terminaban huérfanos de recursos muchas veces y otras les sobraban los recursos pero le faltaban las ideas. Y entonces el Estado tiene que caminar con esa relación, con ese conjunto de ideas y de presupuesto para que el Perú eche a andar en el camino correcto. Necesitamos que el Perú se ponga de pie. Necesitamos a los múltiples que mencionara el premier Bellido en su presentación. Necesitamos que los quechuas, los mochicas, los aymaras, los descendientes de los pocras, los descendientes y las comunidades, por ejemplo, los aguajún, los ashánincas, necesitamos que sus representantes estén en el escenario de la negociación del Estado. Necesitamos que sean escuchados y entendidos. Necesitamos que sean considerados a lo largo de la República. Necesitamos que el Perú profundo se eche a andar. Y yo quiero terminar en esta tarde, queridos amigos, anunciándole efectivamente que el martes próximo voy a traer mi hoja de coca para que la señora Gisela, a ver que me diga que la hoja de coca es deshonrosa. Le voy a convidar en público, señora Gisela. Deje usted tal vez a sus amigos del polvito blanco. Ese hace daño, ese destruye las células y las neuronas de nuestro cerebro y por supuesto destruye la vida de muchos miles de peruanos que terminan subsumidos en el uso y consumo de las drogas y la cocaína. Ese es otro escenario. Lea un poquito, hay que de vez en cuando leer un poco más para conocer algunos temas. La hoja de coca hace milenios que nos acompaña en el crecimiento y la fortaleza de muchos peruanos y agricultores que hacen de su mejor esfuerzo. Yo quiero terminar esta tarde diciéndoles, queridos amigos, que lo que hay en el Perú es una gran esperanza, que lo que hay es una enorme voluntad puesta en marcha de un equipo de hombres que están haciendo, de hombres y mujeres, que están haciendo que el Perú profundo sea efectivamente esto que queremos, el escenario de todas las sangres, como decía Arguedas. Ese frente único de clases explotadas que han sido sometidas por 200 años y que hoy van a recuperar su sitial, que hoy van a ser escuchados, visibilizados y atendidos. Con ese mismo honor, con esa misma esperanza, con esa fe, le decimos al premier Bellido, aquí estamos para sostener el gobierno. Aquí estamos para sostener el gobierno del presidente Castillo, ese presidente de todas las sangres, lo vamos a defender, lo vamos a sostener, lo vamos a ayudar allí donde el escenario del peruano organizado, que en las asociaciones civiles, en las comunidades, allí en las comunidades cívicas donde está el peruano que está dispuesto a poner el hombro por su país, allí estaremos. Estaremos juntos para levantar este país porque se lo merece, porque lo amamos, porque sabemos que tenemos que echar a andar nuestras mejores inteligencias. El Perú tiene buenos hijos. A esos buenos hijos hay que convocarlos al servicio de la patria. Yo me quiero ir, no sin antes repetir una frasecita de Javier Herod, porque mi patria es hermosa como una espada en el aire. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importan lo que digan los traidores. Hemos cerrado el paso con gruesas lágrimas de acero y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. Me voy hasta el próximo martes, queridos amigos. Fe y esperanza para seguir avanzando. Hasta pronto.